Vamos a seguir entonces conociendo al Señor, que es lo más importante. Seguimos la segunda parte de cómo funciona la vid. Una de las parábolas más importantes que nuestro Señor nos compartió, la parábola de la vid y los pámpanos. Y estamos viendo la segunda parte. El subtema sería el alcance del amor de Cristo, un modelo para nosotros los pámpanos. Antes fue la manera de amar de Cristo y ahora es el alcance, hasta dónde llega su amor. Y vayamos a la palabra rápidamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo desde el 13 al 17. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13, en el Reina Valera, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Bueno, acá dice fruto, pero es mucho fruto, mis hermanos. Y vuestro fruto, que permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hoy veremos esto. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y para el que diga que cuando en el cristianismo, cuando en las iglesias hablamos mucho del amor de Cristo, del amor de Dios, que Dios es amor y hacemos hincapié en eso, veremos que estamos hablando bíblicamente. Y si escucha algún cristiano por ahí que diga, ya me tienen cansado, puro amor, 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 es porque él o ella necesita amar más, ¿verdad? Entender cuánto fue amado, amada, para poder amar de esa manera. Repasando brevemente la última enseñanza, la primera parte que vimos, la manera de amar de Cristo. Recordemos cómo para Cristo, el Señor, que es la vid verdadera, era y es motivo de gozo, de alegría para Jesús el ser parte de la obra del Padre. ¿Qué? Haciendo que participando en dar mucho fruto. Lo demostró una y otra vez cuando Él estaba en su ministerio terrenal. Y vimos el ejemplo de cuando emprendió, ¿se acuerdan? Un viaje largo y cansado en un camino muy polvoriento, seguramente allí hasta Samaria, que no estaba cerca para ir caminando a pie. Y lo hizo exclusivamente para hablar con una mujer y en darle a ella satisfacción espiritual. Explicó entonces a sus discípulos que el cumplir de este modo la voluntad de Dios y llevar a cabo su obra para Él era esa comida y bebida que ellos tanto estaban pensando. Los discípulos estaban pensando nomás, habrá comido, ay tengo hambre, ay que me duelen los pies y que no sé qué, ¿verdad? Me duelen las patas y no sé qué, pero Jesús pensaba de otra manera. Jesús pensaba y les dijo bien claro, para mí la comida y la bebida es venir por estas gentes que se sienten solas, que están olvidadas, que son pecadoras. En el versículo 34, ahí en Juan 4, no lo busques, yo se lo leo, dice, mi comida, dice el Señor, es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Amén. Eso no significa que todos nosotros pues ya todos en ayuno, nadie a comer, nadie a trabajar, no. Es parte de nuestra vida cotidiana aquí en la tierra. Pero hay una obra que es superior, que nos debe estar guiando en esta vida temporal. Y es la obra del Padre. Esa obra debe ser nuestra comida y nuestra bebida diaria, como lo fue para el Señor. Cuando nos explica a nosotros, por tanto, que la única manera de continuar nosotros disfrutando de su amor en esta vida, cada día, es guardando sus mandamientos. Por eso
el decir la obediencia, algo que está tan olvidado en la iglesia moderna. Es algo fundamental. ¿Para qué? Para vivir en ese gozo del amor de Cristo. Las palabras de Cristo tenían una finalidad de asegurar que el gozo nuestro, el gozo de la vid que se entrega a nosotros, a los pámpanos, que fluya ese gozo libremente hacia nosotros y a través de nuestro hacia los demás, dando fruto. Y nuestro propio gozo, mis hermanos, se perfecciona en la medida en la que cumplimos nuestro propósito como pámpanos de la vid. Esa es nuestra razón de vivir. Hoy, la semana pasada lo habíamos aprendido, hoy lo estamos reforzando, mis hermanos. Nuestro propósito de vida, según la Biblia, según el Señor Jesús, es que cumplir nuestro gozo. Sí, en parte ser feliz, pero haciendo que el propósito de la vid, dando fruto para otros. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Recuerdan esas palabras? O sea, nuestro gozo, nuestra verdadera alegría siempre es que compartir el gozo mismo del Señor en nuestras vidas. Ese gozo cumplido significa, dijimos, que era un gozo completo, un gozo atiborrado, rellenado, repleto, un gozo que nos deja satisfechos. ¿Qué era lo que nos faltaba más cuando no conocíamos a Cristo y su amor? No estábamos satisfechos. Por más bien que nos iba en el trabajo, por más bien que nos iba en la familia, por más bien que andábamos en esto y en lo otro, por más juventud que teníamos, ¿qué es lo que faltaba? No había una satisfacción final. Había momentáneas satisfacciones. Pero nuestro gozo no estaba cumplido, porque no estábamos en el gozo del Señor. ¿Cuántos quieren ver completo, satisfecho, su gozo, su alegría, no momentáneamente, sino en una alegría duradera, eternal? ¿Cuántos? Amén. ¿Verdad que todos? Todos queremos. Es por esto por lo cual el mandamiento en el que pone más énfasis el Señor al concluir esta pequeña sección de su enseñanza es que nos amemos. Así lo concluye en el versículo 12, capítulo 15. Es que nos amemos unos a otros según el modelo de amor que Él nos ha mostrado hacia nosotros. Ese es el problema. ¿Se da cuenta cómo el eslabón viene encadenado? Si nosotros no entendemos el amor de Cristo, nunca vamos a poder amar como Cristo. Ese es el problema. Yo a veces les he comentado, ¿no? El que fue pastor aquí en el Casa Oración Puente Grande, ¿no? En la cárcel. Ahí estuve yendo más de 2 años. Y el pastor Fernando que estaba ahí, bueno, pues él entró a la cárcel, lo saben algunos aquí la historia, ¿verdad? Porque su hermana y su cuñado robaron una joyería. Y cuando ellos fueron a la casa a esconderse, él se echó la culpa y la policía lo agarró y lo metió 8 años al bote. En verdad le tocaba más, pero el Señor lo sacó a los 8 años. Él amaba a su esposa. La esposa, mientras él estaba en la cárcel, estuvo con otro señor y tuvo hasta una hija. Y nunca me voy a olvidar el día cuando me dijo, hermano, yo voy a salir, la he perdonado, voy a salir y voy a seguir con ella. Le voy a preguntar a ella que yo le he perdonado. ¿Qué cree que hizo la mujer? Lo sacó a patadas. No, contra el amor no hay armas, hermanos. No hay armas contra el amor. La derritió totalmente, le rompió todos los argumentos, la desarmó totalmente. Y ahí viven con las escaseces que todos tenemos nosotros, pero en una unidad familiar, ¿verdad? Y en el gozo del Señor. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Así Cristo nos ha enseñado que si queremos ser personas bellas, agraciadas con Él y producir para el disfrute de los demás preciosos frutos del Espíritu Santo, debemos amar a los demás con la misma clase de amor que Él tuvo hacia nosotros. Esa es la regla y esa es la manera. Pero
¿qué alcance? Y entrando al tema de hoy, esa es la manera que aprendimos el último miércoles. Y ahora, ¿qué alcance debe tener ese amor? La presente enseñanza tiene como objetivo responder justamente a esta pregunta. Y esta pregunta arranca de nuevo con una formulación de un principio fundamental, como el miércoles pasado, ¿no? El cual se añaden a esas 4 grandes afirmaciones respecto a ese principio, que sirve para sacar conclusiones, ¿no? La formulación o el principio fundamental que hoy veremos está en el versículo 13 que leímos en el pasaje principal. En Juan 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor más grande que dice el Señor en el versículo 13. Y de esas se derivan 4 afirmaciones. Número 1, la manera como nos convertimos en amigos de Cristo. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Está en el versículo 14, la manera de cómo nos convertimos en amigos de Cristo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Número 2, segunda afirmación, lo que trae consigo el hecho de que Cristo nos trata como amigos. Cristo nos trata como amigos, pero ¿qué implica eso? ¿Qué trae ese hecho? Este está en el versículo 15. En el versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos. Ahí está. Es increíble. No nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Pero yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso hace un amigo, da a conocer las cosas de Dios. Cuarta afirmación, lo que implica el hecho de que Cristo nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y aquí vamos a ver que no es como dice unas teorías modernas. Pues yo lo me voy a mencionar el calvinismo, ¿verdad? Que dice que Dios eligió un selecto grupo nomás para que se salve y a la gran mayoría para mandarlas a la condenación del infierno. ¿Usted cree que eso es amor? ¿Dónde salieron? Ese no es amor. ¿Cómo convence uno que Dios es un Dios de amor con ese principio que ellos enseñan? Es imposible. Ellos no han entendido el amor de Dios, definitivamente. Pero hoy vamos a ver este tema. Y la última y cuarta afirmación con respecto a la formulación principal del versículo 13, nadie tiene mayor amor a este que uno ponga su vida por sus amigos. La cuarta afirmación es el propósito de los mandamientos anteriores. Hay un propósito en todo esto. Está en el versículo 17 al final. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el propósito definitivo y final. Por supuesto que lo más importante es que hayamos comprendido bien el propósito que va detrás de esta formulación del principio central que estamos viendo, que dijimos que está en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hay que entender ese propósito. Algunos han pensado que nuestro Señor estaba ahí señalando en el versículo 13 hasta qué punto es superior su amor al mejor amor que nosotros somos capaces como seres humanos de poder sacar de nuestro ser. Nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes a lo mucho podrían su vida por un amigo muy querido, un familiar muy amado, mientras que yo, Jesús, pongo mi vida hasta por mis enemigos. Así lo interpretan como algo fundamental de esto. Ciertamente es una afirmación verdadera, ¿verdad que sí? Es verdad eso, lo que acabamos de decir. Es cierto que Cristo murió por nosotros mientras aún éramos sus enemigos. Romanos 5, versículos 6 al 10. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer. Allí dice bien claro que cuando nosotros éramos impíos, enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Él nos amó.
Eso es importante. Y justamente ahí en el pasaje de Romanos 5, en el versículo 7, encontramos la comparativa de cuán limitadísima es nuestra forma de amar comparada con la de Cristo, ¿verdad? En Romanos 5:7, en la traducción del lenguaje actual, dice así: en realidad no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena, dice esta versión. Fíjense, esto de señalar su amor, Cristo, como mejor que el nuestro, aunque es verdad, no es esto lo que el Señor quiere decir en esta ocasión. Escúcheme bien. Eso no tiene nada que ver con esta situación y contexto. Aquí Cristo simplemente se está dirigiendo a los que ya son sus amigos. ¿Quiénes eran ahí? Los discípulos, los 11 que estaban ahí. Como explica en el siguiente versículo 14. Vosotros sois mis amigos, le dicen los discípulos. Está hablando el contexto a sus discípulos. No quería él jactarse de su amor delante de sus amigos. Eso no tiene sentido. Ay, miren, yo amo de esta manera y ustedes apenas pueden amar de esa manera. En ese caso, no tiene caso que Jesús se refiera a eso. Y es evidente que tampoco les está diciendo a los discípulos que aunque les amaba hasta cierto punto, amaba aún más a sus enemigos, ¿verdad? Eso tampoco significa. No le está diciendo, sí los amo, pero también los amo más a mis enemigos, porque mi amor es tan grande. No es eso tampoco. No. Si prestamos atención al contexto en este pasaje, nos damos cuenta de que nuestro Señor acaba de mandar a sus discípulos que se amen ¿qué? Unos a otros como Él los había amado a ellos. Versículo 12. Por lo tanto, ahora se trata de explicar hasta dónde tiene que llegar el amor que debía de tener los unos con los otros. Eso es lo que está haciendo el Señor. Si de verdad querían amar según el modelo del amor de Cristo, tenían que Cristo tenía hacia ellos. Si ellos querían amar según ese modelo, pues deberían de entender qué significaba eso. El amor no puede ir más lejos que la entrega de la vida por los demás, ¿verdad? Porque si uno se muere, pues ya se acabó, ¿verdad? Lo más que podemos dar es pues la vida. Y esto, y nada menos que esto, mis hermanos, tendría que ser el alcance del amor de los unos con los otros, según las Escrituras. A la luz de este hecho, mis hermanos, es importante que comprendamos lo que implica la frase dar la vida por los amigos. Esa es la clave. ¿Qué significa dar la vida por los amigos? Por supuesto que puede significar, primeramente, morir por los amigos. Estamos dando la vida, significa pues morir por los amigos. Cristo Él mismo acabó entregando su vida por nosotros en la cruz. Y es posible que llegue el momento cuando se nos exija a nosotros quizás literalmente entregar nuestra vida, o sea, morir por nuestros hermanos. Puede pasar, como millones han muerto, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis decían que estaban los mártires, ¿no? Pidiendo justicia por la sangre derramada de ellos. ¿Hasta cuándo harás justicia y nos vengarás? ¿No? Eran mártires y eran millones de millones, mis hermanos. O sea, yo entiendo que no queremos morir, ¿verdad? O sea, eso sería algo raro. No, yo pues me quiero morir. Pues no es así. Generalmente el ser humano tiene una tendencia de aferrarse a la vida. Pero millones de cristianos a lo largo de estos 2000 años han dado su vida por otros hermanos. ¿Por qué será? Porque ellos han entendido el amor de Cristo. Recuerden, sin amor, aunque yo me queme en el fuego por otro, ¿qué dice en 1 Corintios 13? De nada sirve, de nada. Mi motivación debe ser el amor de Cristo. Fíjense, es posible que que el Señor en su voluntad exija que entreguemos nuestra vida para que muramos por otros, o al menos estemos dispuestos a morir.
¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo en Romanos 16 dice, saludad a Priscila y Aquila, dice Pablo? Lo que demuestra que aún ellos estaban vivos, ¿verdad? Porque dicen, ni modo saluden a los muertos, ¿no? Estaban ahí vivos. Entonces les pide ahí que estaban Priscila y Aquila, los que hacían tiendas también con él. Salúdenmelos. Y después dice en el versículo 4 en Romanos 16, ellos expusieron su vida por mí. O sea, ellos arriesgaron sus vidas. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Normalmente, mis hermanos, sin embargo, no se nos exige ningún acto de heroísmo de esta manera. Generalmente no es la norma, sino algo que de hecho podría resultar mucho más difícil, mis hermanos, se nos exige. No se nos exige estos actos de heroísmo para morir por otros generalmente, pero hay algo más difícil incluso, entregar nuestra vida. O sea, nuestras energías, nuestra paciencia, nuestro cuidado, nuestras atenciones por el bien de los demás, en el quehacer de cada día, mis hermanos, en el trabajo, en la iglesia, en la casa. Esa entrega de nuestras vidas es mucho más difícil, mis hermanos, porque conlleva un largo trayecto de tiempo, mis hermanos. Esto puede resultar mucho menos romántico, ¿verdad? Yo quiero ser ese héroe que se inmola y que todos, ven. No es tan romántico este tema, ¿no? Sin embargo, no cabe la menor duda de que constituye el orden del día de cualquier vida cristiana normal. Ejemplos hay muchos, mis hermanos. La madre que dedica su vida al cuidado de los hijos, ¿verdad? Es parte de ese sacrificio. Es parte de ese morir todos los días por otros. Un padre que trabaja todo el día para el sustento de su casa, de su familia. Un servidor en una congregación que están todas las semanas al pie del cañón, como dicen, ¿verdad? Poniendo su tiempo, su esfuerzo, incluso sus recursos para el beneficio de los hermanos. Son maneras, no son tan heroicas, tan grandilocuentes, magníficas, no se ven tan wow. Pero eso requiere todavía más esfuerzo y dedicación. Juan señala en su primera epístola que puesto que Cristo puso su vida por nosotros, nosotros debemos de estar dispuestos igualmente a poner nuestras vidas por nuestros hermanos. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 16, Primera de Juan 3, 16, en la traducción viviente, dice así la palabra de Dios: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Pero a continuación hace la siguiente observación práctica. ¿Para qué sirve que nos declaremos dispuestos a poner literalmente nuestras vidas por nuestro hermano, verdad? Si al mismo tiempo no estamos dispuestos a compartir con nuestros hermanos lo que tienen necesidades básicas, pues de esas necesidades, si uno tiene. ¿Vieron? ¿Vieron qué difícil? O sea, queremos el heroísmo. Ay, Señor, prepárame para morir en la hoguera. Y quiero que cuando me corten la cabeza el anticristo, yo sonreír y salir para el Instagram una selfie. O sea, pero fíjense lo que dice aquí la palabra. Primera de Juan 3:17, el siguiente versículo. Voy a leer ahora en la Reina Valera. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? Es una pregunta que va directo a nuestro corazón, mis hermanos. No es cualquier pregunta. Y aquí habla de tener necesidad. ¿De qué tipo de necesidad se está hablando? Ahí mismo lo dice. De las cosas básicas para vivir. La contraparte es el que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué tiene qué?
los bienes de este mundo. ¿Qué significa? Las cosas materiales que necesitamos. Un techo, comida, ¿verdad que sí? Ropa, lo básico. El que tiene bienes de este mundo se refiere a esas cosas materiales que sin ellas estarían en riesgo la capacidad de cualquier ser viviente, de cualquier persona de poder, pues de sobrevivir quizás. Se refiere a cosas que realmente le hagan falta para siquiera poder seguir viviendo dignamente. No vaya ahí el hermano, ¿no? En la congregación que dice, es que quiero cambiar el carro, hermano. Yo sé que usted tiene. Ayúdeme, como dice en Primera de Juan 3. Me ha tocado eso, ¿eh? Sí me ha tocado. Bueno, ahí están los predicadores, ¿no? En Guatemala, ¿no? Diciéndole, ay, aquí huelo que alguien trae billetes, ¿verdad? Bendición. Ay, cómo son tremendos estos. Voy a leer en la traducción viviente justamente lo mismo. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad de lo que tiene, ¿verdad? Pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Más directo, imposible. Versículo 18. Queridos hijos, ¿a quién nos habla? A nosotros, los cristianos. Que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de ¿qué cosa? De nuestras acciones. Punto. No en palabras, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Bla, bla, bla. Esas son palabras. Que está bien, ¿verdad? Es el inicio. Pero el Señor nos pide más. Nos pide acciones. Hay mucho realismo, mis hermanos, en la manera como el apóstol Juan expresa esta verdad, ¿verdad? O sea, es tremendo el realismo y lo directo que él es. Cualquier creyente auténtico, no levante la mano, yo sé que aquí hay, al enfrentarse con la necesidad de otro, sentirá como el amor de Dios brota dentro de él. Un amor no le nace en su carne, le nace en su espíritu que está unido al amor de Dios. Un amor profundo, nacido no de la mera bondad humana, sino del propio Salvador que mora en ese cristiano, en nosotros. No obstante, mis hermanos, por desgracia, existe la posibilidad de que un creyente, arrastrado por egoísmo, por criterios, filosofías de este mundo, suprima estos sentimientos de compasión hasta que queden pocas evidencias del amor de Dios en él. Y eso no es la manera de Cristo, mis hermanos. Esa no es la manera del cristiano. El cristiano es compasivo. Siempre ve por la necesidad de sus hermanos como lo está pidiendo. Primer afirmación del versículo 13. La manera de cómo nos convertimos en amigos de Cristo ¿cómo es? Como una amistad mutua. Suena redundante, pero ahora lo explicamos. Una amistad mutua. Por consiguiente, hemos de poner nuestras vidas por nuestros amigos nosotros, como lo pide, ¿verdad? Sin embargo, no se trata de una amistad unilateral. Cristo no nos está diciendo, pongan la vida ustedes, todos ustedes. Está hablando siempre aquí en términos de hermanos. Está hablando de una manera bilateral, mutua. Si nosotros como miembros de la familia de Dios nos comportamos como amigos, como nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ellos tienen la misma responsabilidad. Nosotros tenemos la misma responsabilidad de tratarnos como amigos. Es la misma responsabilidad. No, es que el pastor no me saludó. Es que la hermana se metió allá y no me saluda y yo estaba con una urgencia. Bueno, es mutua, ¿verdad? La amistad es mutua. No es unilateral. No es solamente esperar que me den amor. Si los que reciben nuestras muestras de amor, de amistad, por nuestra parte, claro, jamás se comportaran como amigos de nosotros,
¿Hasta qué puntos ellos son dignos de considerarse nuestros amigos? Si yo estoy con los hermanos, mostrando compasión, amistad, esfuerzo y de corazón, ¿verdad? Compartiendo el amor que he recibido de Cristo. Pero de la otra parte, el hermano, nada. Entonces, ¿hasta qué punto ellos son dignos de considerarse amigos nuestros? ¿Qué piensa? Si lo estamos enfocando de esta manera, mis hermanos, entonces la próxima afirmación por parte del Señor, pues nos va a hacer reflexionar. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice en el versículo 14. Recuerden ese versículo. La forma condicional sí, acá que estamos leyendo, ¿verdad? Si hacéis lo que yo os mando. Es ineludible, ¿verdad que sí? Siempre ahí sí, ahí es una condición. Sí, solo sí, ahí está el sí. Si hacéis lo que yo os mando. Podemos ahora objetar, híjole, ¿no era que el amor de Dios era incondicional? ¿Cómo puede ser que el amor de Cristo tenga una condición a que nosotros tengamos que guardar sus mandamientos? No es una pregunta que hacíamos cuando éramos, quizás apenas cuando andábamos en esto del tema del cristianismo, o escuchamos mucho en el mundo allá. Muchos dicen, no nos amó Cristo, según la Biblia, mientras aún éramos pecadores. Decían, pues, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está diciendo acá Cristo en el versículo 14? Sí, ¿cómo que sí? ¿No sigue siendo nuestro amigo? Aunque por nuestra debilidad no logremos guardar sus mandamientos. Y ahí la respuesta es ¿un qué? Un contundente sí, claro que sí. Mis hermanos, no duden nunca del amor de Cristo. Ese es el diablo que nos quiere influenciar para que, ¿por qué? Cuando empezamos a dudar del amor de Cristo se corta toda. Nuestras ganas de servicio, de mostrar bondad a otros, se corta todo. Nuestras ganas de ser cristianos en general. Debemos de entender que aunque nosotros pequemos, aunque nosotros nos tropecemos, aunque no guardemos a la perfección los mandamientos de Cristo, claro que Él nos sigue amando. Recuerden el hombre, por referirnos a Jesús cuando estaba aquí en la tierra, a quien sus acusadores le describían con mucha malicia, pero con cierta razón, como amigo de recaudadores, ¿se acuerdan? De impuestos, de prostitutas, así le decían a Jesús, ¿verdad? Jamás ese hombre dejará de ser amigo leal de todos los que confíen en él. Eso dice la palabra. Aun cuando Pedro, recordemos, tropezó y cayó, ¿qué hizo Cristo? Lo afirmó, lo esperó con paciencia, porque su amor no decreció. No obstante, la objeción estriba entre un malentendido aquí en lo que estamos viendo, ¿no? Cristo ahí dice Cristo en el versículo 14, sí, condicional. Pero miren, Cristo no dice, yo soy su amigo a condición de que hagan lo que yo les mando. Cuidado, no dice eso. No dice, yo voy a ser tu amigo, sí, solo sí, a condición de que hagan lo que yo les mando. Lo que dice ahí realmente es, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí entienden? Está afirmando un hecho. No olvidemos nunca que la verdadera amistad entre el Señor y nosotros es bilateral. Recordemos cómo empezamos este segundo punto. Es bilateral el amor. El amor se necesitan dos personas. ¿Está bien? Uno puede amar y el otro puede rechazar. Entonces esa relación de amor no sigue, porque una rechaza el amor y se aleja. ¿Sí entiende? Entonces, lo que aquí quiere decir es, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Él está diciendo la manera, la forma. Sería lamentable si esperásemos que el Señor siempre, imagínense, se comportase con nosotros como amigo, mientras nosotros, en cambio, no hiciésemos nada
para mostrar nuestra amistad hacia Él mediante ¿qué? Nuestra obediencia. Si usted piensa de esa manera, eso no es amistad. Que se aguante porque Él es Dios. Él tiene la capacidad de aguantarme mis berrinches y mis malas maneras. Eso no es entrar en el amor de Cristo. Eso no es entrar en una relación sana de amistad mutua. ¿O usted desearía un amigo así? ¿Quién desea un amigo así? Que yo le estoy, que así, con amor sincero, sin esperar nada a cambio. Pero él siempre rechazándome malamente, con malas maneras, aprovechándose de mi bondad, ¿verdad? En verdad ese no es un amigo genuino, ¿verdad que no? Sino es un aprovechado, un vividor quizás, un convenenciero. Alguien que según sus intereses y conveniencias me acepta mi amistad. ¿Vieron qué diferencia hay en este primer punto? Es muy diferente. Pero entendamos esta primera afirmación. El amor es bilateral. Debe de serlo de esa manera. Y eso es lo que dice el Señor en el versículo 14. Punto 2, segunda afirmación. Lo que trae consigo el hecho de que Cristo nos trata como amigos. ¿Qué trae consigo este hecho importantísimo de que el Señor, nuestro Dios, nos trata como amigos? ¿Qué trae? El estatus de ser siervos de Cristo. Eso es lo que trae. Consideremos la generosidad con la que Él nos trata. Considérelo usted en su vida. Él tenía derecho de tratarnos como esclavos, como siervos. ¿O no? Los veo como que no tiene derecho. Bueno, sí tiene derecho. Él es Dios, Él es el dueño de todo lo que Él creó. Y nosotros somos criaturas, no somos dioses, como algunos piensan. Entonces, Él puede tratarnos a su antojo, como esclavos, mandándonos que le obedeciéramos sin dar la más mínima explicación. Sin hacernos entrar en ninguna clase de confianza con Él, ¿verdad? Cuando uno quiere entablar una amistad, ¿qué tiene que entrar? En una relación ¿de qué? De confianza. Aquí hace 6 años, cuando llegué, 6 años y tantitos, pues yo no los conocía muchos de aquí, los servidores que están sirviendo desde el inicio. Pero entramos en una relación de confianza y yo los considero mis amigos ahora, porque ya los conozco, les he dado mi amistad y ellos me han dado su amistad. Entonces hay una relación de confianza. Sin embargo, el Señor puede no hacer nada de eso, pero ¿qué hizo? Nos dio esa relación de confianza. Aunque es un honor que nos permita llamarnos igual que los propios apóstoles. ¿Cómo los llamaban los apóstoles? Siervos de Jesucristo, ¿verdad? Ellos eran siervos, decían todo el tiempo. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo dicen siervos de Jesucristo. Él no se presenta. Yo soy Pablo, el gran apóstol, evangelista, el líder de la iglesia primitiva. No se presenta así, como muchos de ahora lo hacen, ¿verdad? Muchos pseudoapóstoles. Sino que Pablo y su discípulo principal, Timoteo, luego líder también de la iglesia y pastor, se presentan como siervos de Jesucristo. Le dice a todos los santos en Jesucristo que están en Filipos. Cristo no nos llama a ser siervos a nosotros, aún siendo nosotros siervos. Ni nos trata como tales. Versículo 15, ahí en el pasaje principal, en Juan 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Esos son los siervos. Los siervos no les daban pues la causa o el porqué o de qué les piden algo y ya, ve a hacer esto, ve a hacer lo otro. Y se acabó. ¿Pero por qué? ¿Por qué 20 latigazos aquel, verdad? Por bocón. Le va. Así era. Pero cuando hay un amigo, ¿qué hacen los amigos? Oye, Juan, ven, oye, ¿me ayudas en esto? Sí, voy a hacer esto y esto, tienes que ir a hacer esto porque esto y lo otro, ¿verdad que sí? Es una relación de amistad, me está ayudando, después yo le ayudo y así es. Cristo no busca estos resultados, ¿no? De que nosotros le obedezcamos. El objetivo no es que nosotros obedezcamos a la perfección a Cristo, no.
a fuerza de golpes de látigo, obligándonos a cumplir su voluntad en una obediencia ciega e irreflexible, o sea, sin ninguna razón. Nosotros obedecemos porque no Él es Dios y nosotros no somos nada. Y así, aunque eso sea cierto, mis hermanos, Él no busca esa relación. ¿Sí lo entiende? Esa relación que usted ha entrado no es esta, ¿verdad que no? Porque si es esa, pues hay que cambiarse, ¿verdad? Esa no es buena. Él es la vid y sin Él, dice la palabra, sin Cristo, nosotros, los pámpanos, como somos nosotros, como nos recuerdan en esta parábola, somos incapaces de hacer nada, absolutamente nada. No obstante, por la gracia de Dios, nosotros los pámpanos somos una parte íntegra y digámoslo con temor y temblor y necesaria del proceso por el cual Dios se da a conocer aquí en la tierra. Cristo nos reconoce y nos trata como tales, mis hermanos. ¿Se da cuenta de lo magnífico que es esto? Por eso cuando leemos a veces los evangelios nos maravilla. ¿Por qué, Señor, eres tan bueno? ¿Por qué eres tan amoroso? Pero yo veo gente que lee la Biblia y dice, sí, pero el amor de Dios, ¿qué? Están leyendo. ¿Qué leíste? Apocalipsis. Pues lee ya los evangelios, hombre. Nomás está viendo el Apocalipsis siempre. Que también ahí está el amor de Dios. Pero en los evangelios, cómo fluye su palabra de amor. Cristo no nos reconoce como siervos nomás, aunque lo seamos. Con la perfecta entrega que le caracteriza como la vid verdadera. Él ha compartido con nosotros, los pámpanos, todo lo que el Padre le dijo. Por tanto, fíjense, sería el colmo de la mezquindad si nosotros no respondiésemos con un gozo a su amistad, a su ofrecimiento de amistad. Sería una mezquindad tremenda, ¿verdad? ¿Sí lo entiende? Siendo amigos de Él, de palabra, pero también de hecho, mis hermanos. Hay muchos que son amigos de Cristo. Sí, el Señor es mi pastor y esto y lo otro. Pero de hecho no vive en el cristianismo. Y estando dispuestos, mis hermanos, nosotros como pámpanos, como cristianos, a poner ¿qué? Nuestras vidas. ¿Por quién? Por Cristo, por la causa, a fin de hacer todo lo que Él nos mande. Ahí está. Cuando uno entiende el amor de Cristo, la obediencia a Cristo no es obligatoria, es natural. De hecho, si nosotros comprendiésemos la verdad del carácter, de la relación que Cristo ha establecido en su palabra con nosotros y Él, o tendríamos la más mínima percepción del potencial que hay en esta relación que Él quiere, estaríamos tomando la iniciativa constantemente, mis hermanos, e insistiendo sin cesar que nos elija para realizar aquella o esta tarea en su nombre. Estaríamos ahí dispuestos, Señor, aquí está, aquí estoy, Señor. Te amo, a ver, ¿en qué te puedo servir, Señor? Como la parábola del tesoro escondido, recuerda ahí en Mateo 13:44. Yo se lo leo, no lo busque. Dice así: además, el reino de los cielos, o sea, póngalo, la relación con el Señor, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, todo lo que él tenía no vale lo que él ha encontrado en este tesoro, en esta relación de amor con Cristo. Eso es el cristianismo, nada menos a eso es cristianismo, mis hermanos. Y así, y más proactivamente tomaríamos nosotros mismos la iniciativa. Sin embargo, ha sido Él que hace mucho tiempo, mis hermanos, ha tomado esa iniciativa, ¿verdad que sí? No se esperó a ver cuándo estos se van a dignar de entender mi amor, sino que Él tomó la iniciativa.
sin ninguna petición nuestra, mis hermanos. Y nos ha elegido tanto para la salvación como para el servicio. Para la salvación, vamos al pasaje 2 de Tesalonicenses 2:13. Él nos ha elegido para la salvación de esta manera. 2 de Tesalonicenses 2:13 y 14. Dice así en la Reina Valera. Pero nosotros, los cristianos, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús. Compartimos la gloria con Cristo. Pero ¿se dan cuenta? Desde el principio dice, o sea, Él no fue así armando este plan en el camino. El Señor ya tenía ese plan de querer salvarnos desde el principio. ¿Pero a cómo? ¿Por medio de qué? De la fe en la verdad, de la verdad del evangelio. No porque algunos los eligió para salvación, otros para perdición. Nada, ahí no dice eso. Por favor. O sea, nos eligió para salvación por medio de la fe a través del Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en su verdad, en su palabra, en su persona, en Cristo Jesús. Y también nos ha elegido para un servicio, mis hermanos. Un servicio de honra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Seguimos en la Reina Valera. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos, mis hermanos. Estábamos en tinieblas y nos llamó a una luz admirable. ¿Está admirando la luz, la verdad de Cristo? ¿Está admirando su amor? Lo único que nos corresponde es pedirle que nos muestre para qué tarea concreta nos ha elegido. Es todo. Siempre cuando hablamos de los hermanos que quieren servir, y yo les agradezco esa fidelidad al Señor, porque es al Señor a quien quieren servir, ¿verdad? No a nosotros. Es esto lo importante, pedirle que les muestren la tarea concreta para lo cual los ha elegido, para salvación y para servicio. Y siempre empieza con los más cercanos, mis hermanos, con la familia. Tenemos que los servidores en las congregaciones necesitamos primero servir en las familias, no al revés. No al revés, nunca es al revés, en las familias. Ay, pero mi familia, no puedo con esto y que el otro. Bueno, ¿quién le dijo que usted podría? Usted nunca va a poder, pero el Espíritu Santo sí puede. Dios sí tiene el poder. Amén. No menosprecie el poder de Dios, por favor. Punto 3, de la afirmación es lo que implica el hecho de que Cristo nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. ¿Se entiende? Las implicaciones de la iniciativa de Cristo sería: no me elegisteis vosotros a mí, dijo, ¿verdad, Cristo? Sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Vio que justo esa parte que a algunos pastores les encanta, ¿no? Para que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo se nos dé. Aquí dice. Pero el contexto, ¿qué dice? ¿Qué dice el contexto? Posiblemente hay más de una manera de interpretar las lecciones que contienen estas palabras del Señor, según la manera como hayamos venido comprendiendo el desarrollo de los versículos del contexto precedentes, ¿verdad? Sin embargo, sea cual sea la interpretación que escojamos, debemos de recordar que estas palabras iban dirigidas a ¿quiénes principalmente? ¿A quiénes? A los 11, ¿verdad? A los apóstoles. Le estaba hablando, acuérdense, estamos en la escuela de la santidad. Después del aposento alto bajaron a la calle y ahora estamos siguiendo todo este proceso, ¿no? De la escuela de Cristo de la santidad.
Les está hablando a los apóstoles, a los 11, y que se referían a la elección de estos como sus apóstoles oficiales. De eso se refería. Si volvemos a mirar en el capítulo 13, ahí en Juan, nos damos cuenta de que Cristo ya había aludido en otro momento a esta elección de sus apóstoles. Eso está en el capítulo 13, versículos 18 al 20, para el que anota. Ahí él habla bien claro que se dirige a los apóstoles en ¿qué? En el oficio que a ellos los eligió, que es del apostolado, el liderazgo de su iglesia. En aquella ocasión hizo falta informarles que él era consciente de que uno de los que había elegido el Señor era ¿qué? Traidor. Y que por tanto la elección de ese traidor no se había hecho ni por ignorancia ni por error. Eso es lo que aclara el Señor en el capítulo 13. Conoció desde el principio lo que las Escrituras habían profetizado acerca de Judas Iscariote. Desde el principio conoció qué clase de persona era Judas. No lo sorprendió Judas con su traición, claro que no. Y lo está exponiendo. Y había previsto cada detalle, claro, de la actuación de Judas. Y lo usó a su favor. No esperaba que Judas fuese y llevase mucho fruto, ¿no? Y que permaneciese. Él no esperaba eso. Él sabía. Él es Dios. Ahora, en cambio, en esta nueva afirmación que estamos leyendo en el capítulo 15, de que había elegido a los 11 y que los había puesto para que fuesen y llevasen fruto, les llenaría el corazón de confianza. Acuérdense bien de esto. Cuando él dice que yo los elegí para esta labor de antemano, y ustedes son los que yo elegí, ¿qué pasa con la otra parte? Sabiendo que Él es el Señor. ¿Les da confianza en su corazón, sí o no? Claro que nos da confianza. ¡Wow! Él me eligió. ¿A mí, pecador, que no valgo nada? Sí. Y me dijo, tú vas a hacer esto y lo otro. ¡Wow! Era Cristo quien había tomado la iniciativa. Eso es importante. Por eso Cristo tiene que tomar la iniciativa, porque nuestra fe, nuestra confianza son muy pequeñas. Y los había elegido Él primeramente con pleno conocimiento de qué clase de hombres eran estos 11 también. Que no era la gran cosa, de sus temperamentos, de sus puntos flacos, débiles, de muchas debilidades que ellos tenían, de sus futuros errores que Él ya sabía y defectos que aún había que manifestarse. Pero y sin embargo, a pesar de todos esos defectos y errores de los apóstoles, los había escogido para que fuesen extensiones de sí mismo, de Cristo. ¿Para qué? Como los pámpanos son de la vid. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Y hasta tal punto se entregaba a favor el Señor de estos 11, identificándose con ellos, que a ellos, los 11, les fue permitido usar todo el mérito y toda la autoridad ¿de quién? De su propio nombre, del nombre de Cristo. Cuando rogaban al Padre que actuase por el bien de la obra de Cristo, que ellos les habían sido encomendada, ellos podían decir, en el nombre de Jesús, vete demonio, en el nombre sana, en el nombre de Jesús, ayúdame con este tema. Dame sabiduría, dame discernimiento en el nombre de Jesús. La autoentrega, mis hermanos, de la vid fue sin reservas. Jesús no se guardó nada. A los pámpanos se les exigía que se entregasen a la vid con el mismo abandono. Acuérdense, el amor es y la confianza es, entre los amigos es recíproca, mutua, bilateral. Así como el Señor se entregó en confianza a los apóstoles, lo podemos extrapolar a nosotros también. Necesitamos entender eso, mis hermanos. Yo no sé, sí, yo creo que soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero no veo su poder en mi vida. Bueno, empiece a exigir ese poder en base a la obediencia. Y la obediencia que está basada en entender el amor de Dios. Y sobre esa base, pregúntele qué debe de hacer. Y cuando sepa qué debe de hacer, hágalo todo en el nombre de Jesús. Esa es la manera.
Así nos ha funcionado a muchos aquí. Así he visto cómo le funcionó al pastor Chuy, a muchos allí, todas sus historias. Así funciona, mis hermanos. La confianza engendrada en el corazón de los apóstoles, porque el Señor tomó la iniciativa, por esta afirmación que el Señor les dio, de haberlos escogido primeramente Él, sería un elemento que contribuía mucho a su confianza, mis hermanos, a la producción y por ende a la producción de mucho fruto por parte de los apóstoles. ¿No le generará más confianza cuando el mismo Señor le dice: yo te he elegido para este servicio de honor a mí? Pero eso es lo que nos dijo cuando nos llamó a cada uno de nosotros, a su familia espiritual. Mis hermanos, entendamos esto, como también entendamos la insistencia en cómo Él decía: usen, después lo dice de vuelta una vez más en el siguiente capítulo, en unas enseñanzas, después lo vamos a ver, usen mi nombre, el nombre del Hijo de Dios y su autoridad. Significa que usemos la autoridad del Hijo de Dios. ¿Nos cayó el 20? Es increíble. Cuando oramos al Padre, ¿qué es una oración? Es una petición. Cuando uno está en una empresa, yo quería hacer algo y le tenía que decir a mi jefe: ¿podemos hacer este proyecto? Le tenía que pedir permiso. Y esto es la oración. Es lo mismo. Pero ¿con qué autoridad dice el Señor que oremos? Con la autoridad en el nombre del Hijo del Dueño. Esa es la cereza del pastel. Al haberlos elegido primeramente antes para generarles más confianza. Y después de decirle: miren, yo los elegí a ustedes a pesar de todos sus defectos. Y los hice mis amigos. Les expliqué todo. Y ahora, ahí están las llaves. Ahí sería un token, ¿verdad? De mi cuenta bancaria. Sí, es eso. Es eso, mis hermanos. Pero no solo esto, mis hermanos. En los años venideros, los apóstoles, en medio de sus muchas frustraciones, me voy rápido porque sufrieron o no los apóstoles. Todos sabemos que sufrieron muchísimo. Todos fueron martirizados. Incluso el apóstol Juan fue martirizado, pero dicen que lo metieron como caldo, ¿verdad? Aunque no se quemaba, no se moría. Aguantaba todo y porque el Señor lo salvaba. Porque tenía que escribir el libro de Apocalipsis, seguramente, de viejito. Entonces, él tenía un propósito. ¿Y qué hacía falta de Juan? Pues dice: no, como me van a meter en agua caliente, tengo que aguantar. Voy a entrar a las termas de aquí de camino al Colotlán. No, a él no se les exigía eso. No, entrénate, porque te van a hervir. No, nomás tú mantente en la fe, confía en que yo soy la vid. Eso es lo importante. Y todo lo que hagas en el nombre mío lo puedes hacer. Frustración, oposición, fracaso vivieron todos los apóstoles. El recuerdo de que Cristo tomó su iniciativa y que fueron ellos elegidos por Él, daría lugar a un avivamiento constante de su espíritu que los hacía perseverar una y otra vez en todos los imposibles que el diablo y todas las circunstancias de esta vida se les enfrentaba y se les ponía. Y eso fue lo que les hizo llevar un fruto, mucho fruto y duradero. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 16 en la Reina Valera. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aunque sea motivo de aliento, mis hermanos, sin embargo, esta afirmación de parte del Señor, de que Él los escogió a ellos, a los apóstoles, y no ellos a Él, también lleva una advertencia, mis hermanos, implícita aquí. Especialmente cuando nos acordamos de esta última exhortación, según la cual los pámpanos, como pámpanos de la vid, se nos exige estar dispuestos a poner nuestras vidas por nuestros amigos. Esta es la exhortación. Entendamos, mis hermanos, nosotros no somos comerciantes independientes de la viña. No, muchos así, hay cristianos que así piensan que son, que pueden usar a un labrador, a Dios, pero es el labrador, ¿no? Usarlo a su antojo para que le provea fruta. Habiendo recibido la uva, él libremente hace lo que quiere, de las bendiciones que recibió de Dios. Yo hago lo que quiero. Y no tiene el decoro, la humildad de Señor. ¿Qué hago con esto? Podría venderlo, hacer lo que quiera si fuese un comerciante independiente, ¿no? Que contrata a un labrador, eso sí. Pero si el labrador es la persona dueña y nos contrata como sus empleados, siervos, y nos encomienda la responsabilidad de distribuir la uva sin cargo alguno, a todos aquellos que hayan sido designados por el propio labrador como beneficiarios. El siervo entonces no es libre de hacer con la uva lo que le venga en gana. Y por supuesto que no tiene derecho alguno de disfrutarlo a su antojo. ¿Se imagina? Oye, ibas a entregar una caja aquí a estas personas, pero ¿por qué le entregaste media? Es que estaban bien buenas, me comí la mitad. ¿Qué pasaría? Tremendo, ¿no? El siervo que contrató al labrador debe cumplir la voluntad de ese labrador, del dueño, que por eso lo eligió y lo contrató. Primera de Corintios, capítulo 9, ya vamos a terminar. Primera de Corintios 9, 16 al 17, Reina Valera. Versículo 16, dice así la palabra de Dios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, en la palabra de Dios para todo este versículo 17 dice así: si hago este trabajo por mi propia voluntad, o sea, de buena gana, entonces merezco una recompensa. Pero no lo he elegido yo, sino que es una obligación que se me ha dado. O sea, me han elegido a mí y me han contratado a mí y me han dado una encomienda a mí. Y con eso yo no hago lo que quiero, sino lo que el labrador, el dueño, quiere. La elección de los apóstoles por parte de Cristo, indudablemente, cuando Él les dijo, yo los elegí, eso les llenó de aliento, de gozo, de confianza. No obstante, les deja sin duda alternativa de que ellos podrían no desempeñar esa función quizás como deberían. Pero ahí viene lo que el Señor les dice bien claro: en el nombre del Padre, en mi nombre pidan al Padre y sé que y se les dará. Ellos debían de poner sus vidas como canales que sirviesen para hacer llegar el amor y la belleza de Dios ¿a quién? A todos los que les rodeaban y a los que el Señor disponiera. Cristo hace hincapié en esta verdad, en esta última grande afirmación, cuando en el versículo 17 Él dice: yo os mando que os améis unos a otros. Por nuestra parte, tal vez pensemos que al lado de los apóstoles, nosotros, ¿qué somos, verdad? No somos dignos de ser considerados como siquiera pámpanos, ¿no?
Sin embargo, lo que en un principio fue anunciado a estos pámpanos es igualmente aplicable a nosotros, con las debidas proporciones. Quizás nosotros somos zarcillos, ¿verdad? Lo que nace de los pámpanos, ¿no? De la vida. Pero le puedo asegurar que cada creyente puede decir, Cristo puso su vida por mí personalmente, ¿verdad que sí? Así como los apóstoles, así también por mí, de manera personal. En Isaías 43 dice que Él nos llamó por nuestro nombre, en forma personal. A cada creyente le incumbe, le corresponde ser amigo de Cristo guardando sus mandamientos, mis hermanos. Y Cristo trata a cada creyente como amigo suyo, comunicándole todo lo que ha oído del Padre. Cada creyente ha sido escogido consciente y deliberadamente por Cristo para que lleve mucho fruto. Y ese fruto va para que dure. Cada racimo de virtudes, mis hermanos, y de cualidades que haya venido desarrollando en su vida como creyente usted, cada persona que haya puesto su fe en Cristo, al enfrentarse con la calidad de vida, mis hermanos, de aquel creyente que nosotros vemos en los apóstoles y el ejemplo que ellos dieron hasta ahora, mis hermanos. Todo ese fruto, mis hermanos, está perdurando en la eternidad. Nosotros, 2000 años después, seguimos en la iglesia de Cristo, en la misma iglesia que estudiamos en las Escrituras, la misma. No ha cambiado, somos los mismos. Somos parte de esa herencia duradera, de esos frutos duraderos. El gozo que nace de esto nunca va a desaparecer, mis hermanos. El gozo de participar de esta herencia duradera, de esta amistad con Cristo, nunca se va a disipar. Va a durar para toda la eternidad, porque ahí nos vamos a estar gozando en la eternidad con Cristo. Y cabe notar, mis hermanos, los términos tan generosos, y con esta idea quiero que terminemos esto, tan generosos los medios que el Señor nos ha entregado. Yo los elegí para que lleven fruto, ustedes, y para que vuestro fruto permanezca, dice. ¿Qué dice ahí? Vuestro, ¿qué es? Vuestro fruto. El labrador era el dueño. Nos hace participar de sus obras, salen los frutos, empezamos a repartirlo y ellos dan más frutos, son injertados a la vid y hay más frutos. ¿Y todos esos frutos de quién son? Dice el Señor. Vuestros frutos. ¿Somos acaso nosotros responsables de la aparición de las vides espirituales? En un sentido, no lo somos. Sin Él no podríamos hacer nada, dice la palabra. Él tuvo que proveernos de recursos. Él tuvo que cuidarnos. El Padre es el labrador que nos va podando. No obstante, al cumplirse el resultado y el fruto salir, dice que ese fruto, el Señor dice que es nuestro. Aquí. Este proceso, mis hermanos, no anula nuestra personalidad. No somos pámpanos impersonales, meras tuberías, ¿verdad?, que están por los cuales se derrama la bendición de Dios. No, no somos así. Somos personas. Somos personalidades que tras unirse a Cristo siguen siendo ¿qué? Pues las mismas personas. ¿Sí me entiende? De hecho, al unirse a Cristo se desarrolla nuestra personalidad. Dios mismo nos ha diseñado y nos conoce todo el potencial que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para servirle. Aunque Cristo fue la fuente, el fruto el fruto que te está dando la vid, ¿verdad? Él fue la fuente, agarró los nutrientes y nos los traspasó esos nutrientes. Pero nosotros, Cristo dice, yo comparto ese gozo contigo. Y ese fruto que está ahí, mi hijo, es tuyo. Gózate. Cada creyente se le permite, mis hermanos, y también se le exige usar, y con esto es importante, usar el nombre y la autoridad de Cristo en todo ruego al Padre. Reflexionemos esto y con esto sí quiero terminar. Es como si fuese que una persona rica, ¿verdad? Usted conoce una persona ahí que tiene mucho dinero y él decide montarle a usted un negocio. Usted es el amigo pobre y él le monta un negocio.
lo monta en un lugar bueno, un lugar excelente, allá en la mejor zona, y le da a usted, como su amigo, el derecho de usar su nombre cada vez que vaya al banco. Como resultado, cada vez que este amigo pobre fuese al banco, él recibiría enseguida todos los recursos que le hagan falta, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues tiene las llaves. Va en el nombre de su amigo rico. Y entonces en el banco le dan todo lo que él le pida. Consideremos un momento lo que significa esto, mis hermanos, para que ese fruto que el Señor dice es tuyo, ese fruto. ¿Sí entiende? Es ese amigo que quiere bendecirnos. Ese amigo rico que nos quiere bendecir. Consideren eso, mis hermanos. Nosotros, antiguos rebeldes, que aún pecamos a menudo, somos igual hijos de Dios. Podemos acercarnos al Padre utilizando el nombre de su propio Hijo y pedirle los recursos que nos hagan falta. Y el Padre, honrando el nombre de su Hijo, nos va a conceder, ¿qué cosa? Lo que le hayamos pedido. ¿Qué le pedimos? Ya lo he entendido, ¿verdad? No para nosotros, sino para el fruto de la vid, que es para amar a los demás. ¿Cómo podría Cristo, mis hermanos, manifestar su amistad de una manera más grandiosa que esta, mis hermanos? ¿Cuánto más le podemos pedir a Cristo? ¿Cuánto más vamos a rezongar y a estar ahí de amargados cuando ahora sí entendimos este principio? Debería ser un motivo de vergüenza para muchas veces. Yo muchas veces me he sentido, me avergüenza muchas cosas que yo he hecho. Muchas, la gran mayoría. Porque no he respondido a la amistad de Cristo. Y lo he traicionado muchas veces. Pero resumamos todo este principio. Póngase de pie. Versículo 17 dice, escuche bien, esto os mando, que os améis unos a otros. Señor, gracias te damos porque este principio debe regir nuestras vidas cristianas. Porque nuestras vidas, Señor, ahora se basan en tu vida, mi Dios. Y tú, como el amigo rico, nos has dado todo. Y nos ofreces incluso que sea nuestro fruto lo que saque la vid. Nos das las llaves para que en el nombre tuyo, Señor, pidamos todo lo que requeramos para realizar esta obra. Y tú nos las darás. ¿Qué más podemos pedir, Señor? Maravillado estamos, Señor, por tanta bondad, tanto amor. Nos deja sin palabras a veces. Gracias, Señor, mi Dios. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, como dijo el apóstol Pablo, en ignorancia y en incredulidad lo hicimos. Pero hoy hemos aprendido, mi Dios. Y hoy queremos servirte de corazón, amándote a ti, mi Dios, amando al prójimo. Señor, danos todos los recursos y con la confianza que tú nos has dicho, que en tu nombre lo hagamos, Señor. Señor, ayúdanos a seguir corriendo esta carrera de la fe, en esa confianza de pedir todo en tu nombre. Pedimos esto, claro, en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.